Hola a todas y todos nuestros amigos de las redes sociales de Teatro Ciudad de México, nuestros habitanteatros. Nuevamente estamos aquí para descubrir las artes escénicas a través de una entrevista con una reconocida figura del arte dramático mexicano. Con casi 50 años de trayectoria profesional y alumno de grandes hitos del teatro universitario como Héctor Mendoza, Ludwig Margules, Juan José Gurrola, Julio Castillo y Luis de Tavira, quienes después se convirtieron en sus colegas y él mismo se volvió maestro de generaciones de artistas, José Caballero dialoga con los grandes creadores mexicanos como con los jóvenes estudiantes. Puede montar textos clásicos como contemporáneos. La diversidad de sus puestas en escena revela a un hombre meticuloso y riguroso y siempre generoso. Director de teatro, actor, dramaturgo, traductor, adaptador, profesor e investigador, José Caballero perteneció a la primera generación del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y antes de ser alumno de esta institución, él ya había dirigido una puesta en escena a los 17 años. Acompáñenos, escuchemos sus palabras y veamos qué nos puede decir sobre el teatro. ¿Cómo llega el teatro a su vida, maestro? Porque veo que usted a los 17 años realizó su primera dirección escénica, final de partida en el Carlos Lazo de la UNAM, es más, antes de ser estudiante formalmente del CUT. Sí, pues en realidad creo que es una actividad que me atrajo siempre desde niño porque mis papás acostumbraban llevarme al teatro e incluso, bueno, en la escuela, la primaria, en estos programas de teatro escolar, había visto alguna cosa una obra, recuerdo, no sabría en qué orden, recuerdo alguna obra sobre Sor Juan, una obra sobre los niños héroes, Palacio de Bellas Artes, en el Teatro del Bosque y Julio Castillo. Y y pues bueno, cuando estaba en la secundaria, le digo, mis padres se acostumbraban a llevarme al teatro a ver todo tipo de obras, desde obras comerciales, obras de cierto perfil cultural, obras de esas que ya casi no se hacen o no se hacen, obras de boulevard. Vi muchas veces a actores como Emilio Brillas, Oscar Ortiz de Pinedo, o me, a, a muchas, Alejandro Changuerotti. Esto, y bueno, cuando llegué a tercer año de secundaria, quise formar parte del grupo de teatro. Me admitieron el grupo, un grupo de estos que promovía el Instituto Mexicano del Seguro Social, que desgraciadamente abandonó esa actividad en las casas de la asegurada. Es en donde se reunía un grupo alrededor de un profesor, Mario del Razo, que iba a las escuelas secundarias a buscar jóvenes para estos grupos. Ahí estuve, en ese me tocó estar con gente que hasta la fecha han sido mis compañeros, como Julieta Eurrola, como Pérez Rábago, Luis Rábago, Jaime Estrada, El Frato, Alejandro César Tamayo y quizá alguien más que en este momento se escapa de mi memoria. Y pues bueno, después de un año de estar en ese grupo en el que actué en la farsa de justicia del señor Corregidor, que es un anónimo, de los Hilos de Oro, después de esta experiencia, pues se quedó en mí este gusano del teatro, y cuando entré a la prepa, con la previsión expresa de mi padre de seguir en el grupo, sin embargo, empecé a planear con mis compañeros hacer algo. El entusiasmo era común. Lo que sucede es que ellos me dijeron, bueno, tú eres el único que ha tenido alguna experiencia en el teatro, pues dirige tú, y pues dirigí yo. Ajá. Entonces, resulta que durante quinto año de la preparatoria y sexto año, pagué la materia de actividades estéticas, dirigiendo montajes, un par de montajes, uno que era francamente una coreografía o algo así que diríamos hoy teatro del cuerpo. Okay. Lo siguiente fue un recital de poesía de un poeta amigo mío, Jorge González de León, y
pues elegí esta obra de Samuel Beckett y la puse con otros compañeros. Fuimos a la maestra de estética, me presentó a Ignacio Merino Lancilotti, que era un director, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, y Ignacio me abrió las puertas de su teatro. Ahí fue donde estrenamos, y en alguno de los ensayos me dijo: mira, este señor que está ahí es el jefe del departamento de teatro, acércate a él para ver si te programa. Y me acerqué a Héctor Mendoza. Wow. Entonces el maestro vio un ensayo, nos dio esa pequeña temporada en el Teatro Carlos Lazo. Al poco tiempo se abrió la convocatoria en el CUT. Yo todavía no terminaba la prepa, pero siendo dentro de la extensión universitaria, el CUT no precisamente una licenciatura, entonces me admitió antes de que terminara el tercer año. El último semestre me lo eché así, salía de la prepa y corría al CUT, y pues ahí estuve buena cantidad de años después, con una enorme suerte, porque además de Héctor Mendoza, pues tuve como profesores a Juan José Burrola, a Luis de Tavira, a Germán Castillo, a Julio Castillo, a Ludwig Margules, y pues también profesores muy notables en el terreno de la literatura, como Tomás Segovia, wow, o la música como Rocío Sanz, Luis Rivero. Estudié danza con Tulio de la Rosa, con Nelly Hart, con John Mondellini. Tuve como maestro de guitarra a un gran guitarrista, Juan Elguera. Entonces, pues la verdad, corrí con mucha suerte para integrarme a esta cuestión del teatro, del arte. ¿Y cómo fue, maestro, esta primera generación? ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Cómo era la dinámica con los profesores? Estas grandes figuras paradigmáticas hoy en el teatro contemporáneo mexicano, ¿cómo era la cotidianidad en ese tiempo? Pues mira, ir al CUT en ese momento era una cuestión para mí muy emocionante. Todos los días había algo nuevo que descubrir. El maestro tenía la idea de formar actores para el tipo de teatro que él aspiraba a hacer, que él y sus colegas más cercanos, que en ese momento eran sobre todo Luis de Tavira y Julio Castillo. También Ludwig, aunque un poquito más distante, pero Héctor tenía mucho interés en hacer un teatro espectacular, en el que los actores no solamente dijeran el texto, sino que tuvieran otro tipo de entrenamiento. De ahí que hubiera clases de danza de acrobacia, de máscaras de clown, es decir, se da formación que en ese momento no existía en las otras escuelas. Tengo entendido. Quiero decir, yo nunca estuve cerca de la Escuela Nacional de Arte Teatral, pero tengo la impresión de que en esa época la línea que se seguía era otra. Pasaba lo mismo en la carrera de literatura dramática y teatro, donde sí estuve más o menos cerca, porque después de un año de que estaba yo estudiando dirección de escena, fui el único alumno que siguió en dirección en el CUT, de modo que más bien estudié actuación, y el maestro me ofreció la posibilidad de estar yendo a la facultad a tomar algunas asignaturas, ¿no? Compañeros de generación, bueno, entramos 35 en ese momento. Después de un semestre creo que hubo una selección de alumnos. Y en esa generación pues estaban Julieta Burrola, Margarita Sanz, Rosa María Bianchi, José Luis Cruz, José Luis Moreno, Jaime Estrada, Carlos Mendoza. Estuvo Blanca Guerra en algún momento, pero Blanca se fue a hacer un espectáculo con Julio Castillo que se llamaba El Juego de los Insectos. Dejó la escuela un momento y regresó al año siguiente. Pues ellos fuimos una generación de 9 actores, de 4 mujeres. Perdón, se me olvidó una.
se me olvidó una de mis compañeras, Lucía Payés. Yo creo que se me olvida porque ella entró a través de la Facultad de Filosofía y Letras, porque entró a esta generación. Esto pues era, bueno, mira, nada para Margarita, Rosa y Julieta, pues te imaginarás el reto que esto implicaba. Tres desde siempre mostraron unas enormes facultades para la escena. Era difícil a su altura. Yo creo que en actores no es que tuviéramos el mismo rango que ellas. Pero pues sí, esto creaba un nivel de competencia muy intenso, que bien conducido por Mendoza en realidad fueron momentos de una enorme generosidad. Te digo, todo esto era pues descubrir para mí todo un mundo nuevo alrededor de esto que me había llamado tanto la atención desde que estaba en la secundaria. Ahora, pues bueno, te imaginarás que de pronto toparse en las aulas y en los pasillos con gente como Juan José Gurrola, como Gules, como el maestro Mendoza, como Luis de Tavira, era verdaderamente cada día un descubrimiento. Estuvimos nosotros trabajando en el Teatro Carlos Lazo, esa era nuestra aula, digamos, durante el primer año. Y ya para el segundo año fueron a Julio, Luis y Héctor, rentaron una casa, bueno, la rentó la universidad, ellos fueron a buscar esa casa en la calle de San Lucas, en el barrio de San Lucas, en Coyoacán. Y ahí, pues, se aprovecharon instalaciones, se hicieron un par de salones, se hizo un pequeño foro, donde pues llegaron a hacerse cosas muy, muy notables, como por ejemplo la puesta en escena de El Príncipe de Hamburgo, que dirigió Julio Castillo, Rezo, que dirigió el maestro Mendoza, otras obras, y en esas instalaciones pues ensayaba a puertas abiertas. Nosotros podíamos estar viendo por la ventana o por la puerta que estaba ensayando Ludwig o ensayando Germán, o Luis, en fin, ¿no? Y pues era además una actividad, aunque teníamos clases por la tarde, era una actividad prácticamente de todo el día, y en el caso de cuando se trabajaba con Luis, de toda la noche y buena parte de la madrugada. Pero, pues sí, fue una época sumamente excitante. Fue un despuntar del teatro de la universidad también. El Teatro Arcos Caracol, pues era el teatro principal de la universidad. Trabajaba a todo lo que la capacidad del teatro. Es una época de montajes pues eso muy notables, como fueron O Sodoma y Gomorra de Luis, El Juego de Insectos de Julio, Él y Los Exaltados, que dirigió Juan José Gurrola, Giovannia de Margules, y antes la fiesta de cumpleaños. Bueno, infinidad de puestas en escena en ese tiempo, y pues sí, por esos días se empezó a planear la construcción de lo que hoy es el Centro Cultural Universitario, que en realidad pues ya se estrenó bastante tiempo después, ¿no? Cuando se abrió primero las Arranes Ahualcoyot, después el Teatro Juan Ruiz Alarcón y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Pero eso fue un momento pues muy, creo, muy notable del teatro universitario, el que me tocó vivir en mis inicios. Y en este caso, maestro, bueno, usted actuó, pero ¿en qué momento decide la dirección sea lo más fuerte de su trabajo, que usted sea un director? No, en realidad siempre quise eso,
yo entré al CUT con la idea de ser director. Es lo que te decía, durante el primer año de la modificación que hizo el maestro Mendoza del Centro Universitario de Teatro, había una carrera de dirección. Mis maestros de dirección fundamentalmente fueron Juan José Gurrola y Héctor Mendoza. Pero pues bueno, tenía que estudiar actuación de todas maneras, esto es algo que estaba dentro del plan de estudios de los directores, y pues cuando ya no hubo modo de seguir con la carrera, por falta de compañeros, pues me dediqué a la actuación, cosa que me produjo una crisis en un momento dado. Resulta que sí hubo un momento en que entré en algún conflicto en el que me sentí animado, incluso dejé ir por un tiempo corto a la escuela. No entendí bien qué es lo que estaba pasando hasta que tuve una entrevista con el maestro Mendoza y pude pues decirle mi sentir, ¿no? Entonces, que me ofreció la posibilidad de ir a la facultad. Estuve yendo con él como oyente a unas clases. Entré a algunas clases también de letras. Busqué la posibilidad demasiado tarde en ese momento para el curso de estar en la cátedra de la maestra Luisa Josefina. Cuando fui a hablar con ella, pues creo que el semestre estaba muy avanzado y no me recibió. Y en realidad pude ser alumno de la maestra Luisa hasta hace unos pocos años que me recibió para que pudiera yo estudiar su cátedra. Y maestro, para usted, ¿cuáles considera son los elementos o cuál es la función del director en una puesta en escena? Pues mira, en términos generales, yo podría decir es que un director lo que es un provocador, un inspirador y en su momento un coordinador de otros creadores. Yo comparto la idea de que los actores en su mejor momento llegan a ser creadores. Es decir, creo que hay actores que siendo en principio teniendo un oficio, teniendo una vocación, un talento, son intérpretes y en algún momento llegan a tener esa posibilidad de ser francamente creadores. Pasa lo mismo con las distintas áreas que pueden integrar en determinado momento el teatro. Y digo pueden integrar porque no siempre confluyen todas las artes que pueden hacerlo en determinado momento. Es evidente que las personas más cercanas quizá al trabajo de la dirección de escena como la entendimos durante un buen rato, durante el siglo XX o la mediados del siglo XX, pues era por una parte el dramaturgo, muchas veces también el causante del espectáculo, el inspirador principal en buena medida. Por otro lado, el escenógrafo, el vestuarista, el productor, que no suele considerarse siempre como un ser creativo y sin embargo sí requiere una buena dosis de trabajo imaginativo, quizá en un sentido más real, y del entendimiento de lo que es el mundo de la escena. Muchas veces hay coreógrafos o diseñadores de cierta partitura corporal que auxilian a los actores, músicos en escena, a veces sonorizadores que no siempre son músicos, sino que trabajan en otro orden. En fin, ¿a qué te puedo decir? Acróbatas, todo tipo de artistas técnicos, ¿sí? A estos hay que, por una parte, insisto, contagiarles el virus del espectáculo, alimentar su imaginación,
tratar de equilibrar su participación dentro de la escena. Luego no es muy conveniente que una de las cosas destaque por encima de las otras. En fin, creo que esto es una función en términos generales de lo que pueda hacer un director de teatro. Ahora, solemos decir, hay directores de escena, hay directores de actores, hay directores profesores, hay directores que crean espectáculos sin un texto previo, sino fundamentalmente a partir de un concepto. En ese sentido, pues hay diversos tipos de directores escénicos que creo que dan la variedad necesaria, sorprendente muchas veces, renovadora algunas veces del arte teatral, y creo que bueno, todo eso tiene lugar en nuestra escena y en la mundial. Sí. En este caso, maestro, usted, ejemplo, ha montado textos clásicos a autores contemporáneos. Normalmente los directores a veces tienden mucho a seguir una línea discursiva o a un solo autor o a tipo de dramaturgia específica. Sin embargo, usted ha sido muy diverso en los autores que retoma para sus montajes. ¿Qué encuentra en común en ellos o cómo escoge usted sus textos? Pues mira, también son distintos casos. Yo, algo en lo que me enfoqué desde que quise enfocarme desde que estaba en la escuela, era en adquirir un oficio lo más sólido posible. Quiero decir, me parece que es como en todas las otras artes, como en muchas actividades, primero necesita tener unos cierto conocimiento que permita que lo que uno haga se sostenga en escena. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros vamos a dar también es una estructura escénica a lo que sea que vaya a contarse o lo que sea que vaya a presentarse, sea que la obra sea anecdótica, sea que la obra sea temática, ¿no? Entonces, este fue mi primer interés. Luego, creo que en un primer momento, en realidad era el descubrimiento de las dramaturgias de distintas partes del mundo y encontrar como la identificación con ellas. En un principio mucho con Beckett, con Strindberg. Después di un hacia los alemanes, con quienes también he tenido cierta afinidad. Fundamentalmente fue en principio con Georg Kaiser, con Brecht, con Peter Handke en un momento dado. Nunca he puesto a Goethe, pero también es uno de los pendientes que tengo por ahí. Y de pronto yo también he tenido ciertas inquietudes dramatúrgicas que nunca he atendido todo lo que quisiera. Creo que un poco para robarme palabras de Salvador Novo, creo que lo que me sucede es que me falta imaginación y me sobra autocrítica. Entonces, pienso que eso me ha conducido instintivamente hacia la práctica escénica, además de que lo que más me intriga y me fascina es el mundo de los actores, el mundo interior, su talento y sus dificultades. Entonces, tuve por ahí el impulso de comenzar a escribir algo, se lo presenté al maestro Mendoza, no me dijo que no, pudiera hacerlo, pero me recomendó que me acercara a Juan Tovar. Y esto me acerca a Juan. Juan había visto ya una puesta en escena que yo había hecho, El Pelícano de Strindberg. Yo había leído alguna de sus novelas, algunos de sus cuentos. Nos identificamos rápidamente. Y entonces Juan me mostró una obra que estaba escribiendo, La Madrugada,
me mostró los primeros cuadros de la madrugada, me los leyó una noche en su casa allá en la colonia de Azures. Y resulta que otra de las cosas que había traído mucho mi imaginación desde niño era la historia, y de manera muy particular la historia de México. Y lo que Juan me dio fue la posibilidad de llevar nuestra historia al teatro. Entonces, sí, durante, ¿qué te diría? Unos 10 años estuve muy cerca de Juan. Hicimos varios espectáculos juntos. No fue el único que hice en esos 10 años. Seguí buscando otro tipo de autores contemporáneos, clásicos. O bien también estuve haciendo algunas obras para las que me llamaban. Por ejemplo, una de las primeras obras de Sabina Berman, Bill, cuando Sabina comenzaba, me tocó en suerte dirigirla. Me llamó José Hernández Díaz, que era un productor de teatro de aquella época. También tenía yo cierta cercanía por amistades desde la preparatoria con Hugo Iriart, y trabajé con Hugo algunas veces. Yo tengo la impresión de que al cabo de los años, buena parte de mi trabajo ha estado dedicado a los dramaturgos mexicanos. Tuve esta cercanía con Juan y Hugo, muy cercana en un primer momento. Después monté, que serán 2, 3, 4 obras de Víctor Hugo Rascón Banda, por ahí alguna obra de Luis Mario Moncada. Y bueno, una de las grandes experiencias que he tenido en mi vida como director ha sido la enorme fortuna de dirigir la saga de Los Grandes Muertos de la maestra Luisa Josefina, que todavía tengo pendiente, que justo con unos chicos de la ENAT, esta crisis de salud nos detuvo a la mitad del ensayo de 2 obras de la maestra Luisa, que son Un capítulo aparte y El demonio chino, que son de la misma saga de Los Grandes Muertos. Y pues bueno, estoy esperando que esto pase para que podamos estrenar. Por otro lado, hay ciertos autores, digamos que en términos generales, creo que mi temperamento tiene que ver más con la tragedia. Digo, aunque por ahí he dirigido Molière y lo disfruto mucho, o algunas obras de Tom Stoppard, me siento más cercano a Pinter que a Stoppard. Me siento muy cercano a Bergman, Shakespeare. Creo que lo que sucede es que hay una parte de mí que siente una enorme inquietud por la filosofía. Okay. Me jala también con enorme fuerza, me atrae mucho la obra de Pedro Calderón de la Barca. He montado varias obras de Calderón de la Barca, El mayor monstruo del mundo, Eco y Narciso. He montado más bien para clase o en algún espectáculo que he hecho como recopilación de escenas de La hija del aire. También, pues eso, tengo predilección por los autores del siglo de oro. He montado a Sor Juana, a Juan Ruiz de Alarcón, y frecuentemente visito esa literatura. Debo decirte que pues eso, en alguna medida tenía yo por ahí, y no he dejado de hacerlo del todo, esta tentación de escribir o de los versos. Estudié, no terminé la carrera, pero estudié letras hispánicas. Y pues sí, frecuentemente me encuentro leyendo a los autores barrocos españoles. Porque me parece algo muy sorprendente. Yo vi 2 montajes de textos clásicos que usted dirigió, y justamente esta dinámica de traer a los clásicos, me acuerdo del Rey Lear,
con la Compañía sí, Nacional de Teatro hace como unos años y me acuerdo ejemplo del personaje del bufón que lo hizo Ana sí, Ofelia Murguía, que para mí era como algo muy fuerte verla a ella en ese personaje. sí, Me parecía algo diferente de antemano, número uno. Y número dos, me acuerdo de Romeo y Julieta con el coro de los otros en Casa del Lago, en el cual el personaje de Romeo y Julieta se lo iban rolando, por así decirlo, entre todos los actores que estaban. Entonces, justamente cómo traer los clásicos, cómo revisitarlos y renovarlos, si es que puede existir eso. pues mira, no creo que haya una sola manera, una fórmula. De hecho, ahorita traigo una espina más, pero es una espina como de ballena clavada en el pecho, con respecto a Hamlet, porque pues solamente presentamos la mitad del año pasado con la Compañía Nacional y es una obra con la que pues soñado y he pensado de una y otra manera a través de los años. En el caso de la puesta en escena de Hamlet, por ejemplo, mi apuesta tiene que ver, digo tiene porque no lo he terminado, con presentar el texto íntegro. Esto, por ahí tuve alguna plática hace no mucho con alguien que vio la obra y me decía, no, es que a los clásicos hay que reescribirlos. Y yo decía, pues no pienso que necesariamente haya que reescribirlos. Lo que creo es que cada época presenta un reto para los espectadores. Entonces, sí, una dramaturgia que estaba hecha, como es el caso de Hamlet, no es el caso de todo Shakespeare, pues, o de los autores barrocos españoles, pero sobre todo los isabelinos, que no usaban escenografía, que presentaban todo en el mismo espacio, cuyo público aceptaba las convenciones que ellos decían, que imaginaban estar en el bosque de Atenas o en el Senado romano, esto, y lo que sucede con nuestros espectadores ahora es que están todos acostumbrados a la cultura visual, ¿no? Entonces, para mí es importante en determinado momento ir a contrapelo de esto, que escuchen, que escuchen lo que tiene que decirnos un autor como Shakespeare, que es un autor sumamente sabio, ¿no? Pero es curioso, porque, por ejemplo, fíjate lo que pasa con Molière. Tú Molière lo puedes escenificar íntegro, y como es un comediógrafo, como lo que está tratando son temas sociales, es curiosísimo, observa toda su vigencia. A Molière puedes vestirlo como se te dé la gana. Puedes ubicarlo en un departamento contemporáneo o en un palacete del siglo XVI o XVII. Puedes mandarlo a la época de las cavernas o hacer como hacía Joaquín Pardavé, el gran Macaquicos, ¿no? Como decía el maestro Solé, Molière aguanta todo, ¿no? Y también tiene mucho que decirnos. Lo que sucede es que tiene esa facilidad de la comedia, ¿no? Y esta cosa de sentarte a escuchar durante un buen rato, pues tiene sus bemoles, ¿no? Yo siento, por ejemplo, que algo que en lo que se di con la puesta en escena de Hamlet y que creo que no debí de haberse, es hacerlo en el Teatro Julio Castillo. Es un teatro tan grande que demanda un nivel de la voz que hace inmediatamente que el actor tenga que colocar la voz de una manera y por lo tanto nos lleva a un recitado que no es muy del gusto contemporáneo. Si no es, entonces hay que usar micrófonos. ¿No? Y nuestras actrices y actores le tienen un prejuicio horroroso a los micrófonos, ¿no? A pesar de que Stanislavski, por cierto, en algún momento hablaba y hasta siento que cuando lo decía, soñaba con que hubiera un medio, con que se inventara algo para que todos los espectadores de un teatro pudieran escuchar todo,
porque eso no ha sido posible de resolver nunca, a menos que estemos un poco como en estos experimentos que hacía Ludwig Margules al final de los últimos montajes de su carrera, estemos muy cerca de los espectadores, muy cerca, casi tan cerca como puede estar el cine con un Boom o con un Lavalier, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad ahí pues sí existen esos retos. Por otro lado, pues me parece muy válido que a lo largo de este mundo que antes se nos hacía tan grande y que estos virus nos hacen ver tan pequeños, tan pequeño, pues experimente con los clásicos de distintas maneras. Hay, por ejemplo, en algunos montajes escolares yo hice una puesta en escena a la que invité a codirigir a Rodolfo Obregón, que se llamó, el título exacto, La Pasión según Don Juan, se llamaba, para una generación que egresó, que será hace como 10 años de Casa Azul. Lo que hicimos fue un proyecto viejo que tenía yo desde que me tocó dar clases de dirección en el CUT por primera vez, que era una puesta en escena tomando escenas de Don Juan de distintos autores. Es uno de los temas que ha sido más tocado por autores dramáticos. Hay una cantidad inagotable de obras sobre la figura de Don Juan, con autores que van obviamente desde Tirso de Molina a Max Frisch hasta George Bernard Shaw. Bueno, ¿para qué hablamos de Molière o de Brecht o de Mozart? Bueno, creo que es de Da Ponte el libreto de Mozart, no estoy tan seguro en este momento. Guilherme Figueiredo, por ejemplo, bueno, una infinidad de autores. Y entonces fuimos seleccionando escenas de diversas obras y hicimos, pues las integramos dándoles cierta lógica, utilizando toda lo que era la antigua Casa Azul para hacer esa puesta en escena. Y pues bueno, creo que de todo eso se vale. Y también es algo que me gusta probar. Fíjate que el otro día estaba meditando un poco sobre cuál será la imagen que doy hacia el exterior, porque tengo la impresión de que a últimas fechas más bien me contratan para dirigir obras en la Compañía Nacional de Teatro, pero cada vez que meto un proyecto a alguna convocatoria suele ser rechazado, a menos que lo metan mis alumnos, pero en general no. Y hay muchas cosas que hago sobre todo con alumnos en los últimos años, básicamente de Casa Azul, la mayoría de ellos, de Casa del Teatro algunos, o del ENAT, por ejemplo, el año pasado, donde escribí yo la obra a partir de un trabajo de mesa previo con el grupo de actores, que no suele ser lo que más se proyecta del trabajo que hago, ¿no? Sino eso, lo que tiene que ver con la Compañía Nacional de Teatro, pero en realidad ando en varios rumbos. Muchas veces hago puestas en escena de bajo o nulo presupuesto, pero pues me muevo en ese circuito que me llena de satisfacción, pero muchas veces quedo más satisfecha de hacer esas puestas en escena que aquellas que ve más el público, ¿no? Y en este caso, maestro, ¿cuál podría decir usted es una enseñanza básica que usted les da siempre a sus alumnos? Porque usted trabaja, como lo dice, con la Compañía Nacional, con estos actores reconocidos con trayectoria, pero también trabaja con los jóvenes, con los estudiantes. ¿Cuáles son esas enseñanzas que usted son como básicas que dice, con esto se tienen que ir? Primero hay una cuestión, entender qué es lo que implica el mundo de la ficción. Yo soy de los que sigue soñando y sigue trabajando por un teatro a partir de la ficción. Esto quiere decir que
Pienso que el mejor amigo de un actor es un dramaturgo. Pienso que las grandes historias, los grandes dramas, las grandes obras de cualquier género son los que les dan a los actores la oportunidad de ser otro. Y ser otro implica ser capaz de imaginarse en los zapatos de otra persona. Es decir, de tener compasión por los otros seres humanos. Y tener la posibilidad de alimentar su imaginación de manera que puedan creer verdaderamente que están en otro lugar, que reciben cierto estímulo y que ese estímulo detona en ellos reacciones que podemos considerar verdaderas, no reales, pero sí verdaderas. Y que es esa verdad que se crea en escena, la que produce el contacto más profundo con otros seres humanos, en este caso con los espectadores que estamos soñando, que estamos convocando. Entonces, bueno, ¿cómo es que se crea ese estímulo? ¿Cómo es que se encuentra? ¿Cómo es que se alimenta la imaginación a partir de ver nuestra realidad, de vivirla profundamente, de estudiarla, de analizarla, de tratar de saber lo más posible del mundo que nos rodea? Esto es una inquietud que me parece que trato de despertar en ellos. Maestro, finalmente, si usted pudiera definir para usted qué es el teatro. Uy, pues para mí es mi vida. Digo, yo era virgen cuando empecé a hacer teatro. He conocido la mayor parte del mundo a través del teatro. Difícilmente podría imaginar haciendo otra cosa. Y creo que no he llegado a conocerlo del todo, y por eso digo, es como la vida. Creo que ahora entiendo más cosas de ella, pero mira, no deja de darnos sorpresas. Ahorita, por ejemplo, con respecto al teatro, estamos congelados. Lo nuestro es el arte de la presencia va a sonar redundante, en presente. Somos tú y yo cerca. Este juego, pues quién sabe cuándo vaya a ser posible otra vez. Por otro lado, tengo fe en que se producirá, en que seremos capaces de vencer y de reinventarnos en estos momentos. Maestro, pues yo le agradezco muchísimo su tiempo, sus palabras, de verdad, le agradezco mucho. Gracias por tu convocatoria, por tu paciencia, por tu manera de entrevistarnos, porque pues es muy agradable cuando sucede de este modo. Te lo agradezco de corazón. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.